Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en Deutsche Welle desde nuestros estudios en Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. La puja de los actores globales por ganar peso e influencia ha marcado el devenir reciente de América Latina, con China como protagonista absoluta. Mientras que el dragón asiático se ha asegurado una posición de primacía en las principales áreas de desarrollo, la presencia de Rusia tras la invasión de Ucrania ha perdido protagonismo. ¿Es así? ¿Ha perdido protagonismo? Está con nosotros Bruno Binetti, él es investigador del diálogo interamericano en Washington, es candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la London School of Economics, es profesor en una universidad en Argentina, es argentino. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Deutsche Welle y comienzo con ya la primera pregunta. La esfera de influencia china en Latinoamérica toma la forma de flujos de comercio, inversiones e infraestructura más que nada. Hoy es el primer socio comercial de muchísimos países como Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina, y tiene acuerdos de libre comercio también con Costa Rica y Perú. ¿Qué pierde Rusia ahora en Latinoamérica con la guerra de Ucrania y si es una tendencia que se espera o ya se puede ver? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Te diría que China y Rusia son situaciones muy distintas en América Latina. Para un poco de contexto, la economía rusa es el 10% de la economía de China. La economía rusa es más chica que la de Brasil. Entonces las posibilidades en términos económicos de influencia de Rusia en América Latina son muchísimo más limitadas que las de China, como bien señalabas al principio. Rusia sí, hasta el momento lo que ha tenido es cierta presencia política, cierta cooperación militar con regímenes como los de Venezuela o Nicaragua o Cuba, pero creo que son situaciones que no se pueden comparar. Definitivamente, después de la invasión a Ucrania, con las sanciones de los Estados Unidos y de Europa contra Rusia, va a ser muy difícil para Rusia seguir financiando campañas en el exterior. Las posibilidades económicas de Rusia se van a reducir y aparte ya, si hasta ahora Rusia podía jugar con cierta libertad con algunos países de América Latina opuestos a los Estados Unidos, ahora me parece que se va a complicar bastante más dado el nivel de tensión que hay entre Rusia y los Estados Unidos. Lo de China es otra situación completamente distinta y mucho más pragmática, te diría, por parte de los países de América Latina. Siempre hablamos en Latinoamérica de los grandes inversores como Rusia y China, por eso preguntaba, ¿no?, que han mostrado un interés preponderante en nuestro continente. Ya hablábamos de esta comparación, el gigante asiático y Rusia, cuando hablamos de inversiones. ¿Qué posibilidades y qué desafíos hay para América Latina sobre las inversiones que está haciendo, por ejemplo, China en América Latina? ¿Con quién lidiamos en estos momentos 2022? Bueno, muchas veces hablamos de inversiones o de participación de China en aspectos económicos en América Latina, pero lo cierto es que también hay muchos actores dentro de la propia China. Hay sectores que son estratégicos para el gobierno chino, sin dudas. El tema de tecnología de punta, el tema de cooperación, por ejemplo, en el área nuclear con Argentina, el desarrollo de energías renovables, exportación de productos de alto valor agregado por China. Eso sin duda tienen importancia estratégica y son apoyados directamente por el gobierno chino. Pero también hay áreas en las que las empresas chinas, incluso las estatales, tienen cierta autonomía para avanzar en oportunidades comerciales que encuentren en los países de América Latina. Entonces, no toda actividad china en las economías latinoamericanas viene directamente, me parece, dictada desde Beijing. Hay mucha improvisación, hay mucha competencia incluso entre distintas compañías chinas por los mismos mercados en América Latina. Y hay sí sectores estratégicos, 5G y estas de energía que mencionaba al principio, que sí tienen un seguimiento directo del gobierno chino, financiamiento abundante por parte de los bancos públicos chinos. Y para América Latina es un desafío parecido al que tiene con otras regiones del mundo, magnificado por el tamaño de China, ¿no?, que es en qué medida la inserción económica internacional de América Latina puede ser un catalizador para el desarrollo o
va a eternizar la dependencia de América Latina de ciertas materias primas y va, digamos, a congelar una situación de relativo subdesarrollo para nuestros países. Hablemos de este subdesarrollo, quizás no, porque China suele usar el mismo formato con sus socios, con el que se promete cooperación, sin entrar en detalles ni asumir compromisos. Por eso mi pregunta. Es así, hay distintos grados de relación política de China con algunos países de América Latina. China también ha tenido un proceso de aprendizaje en el último tiempo, en América Latina y en todo el mundo, pero en América Latina es bastante claro. Si al principio, no sé, hablábamos de estos megaproyectos de infraestructura financiados por China, había proyectos de un ferrocarril cruzando el Amazonas desde Brasil a Perú, había proyectos de un canal interoceánico en Nicaragua, todo este tipo de cosas me parece que dio lugar a una relación más pragmática. Ya no tenemos estos megaproyectos, cada vez más interés por parte de las empresas chinas de concentrarse en proyectos, en sectores y en países que tengan retorno comercial. Nadie Perfecto. regala plata, incluido China, y creo que la relación se ha ido reajustando en ese sentido. Pero China otorga préstamos impagables para luego dominar a sus deudores. Eso es lo que se escucha, ¿no? ¿Hay evidencia de esto? No, yo te diría que no. No porque crea que toda participación china es necesariamente beneficiosa, pero esto de la trampa de la deuda, digamos, por parte de China, que se repite mucho, sobre todo en Washington y en algunas capitales europeas, me parece que es una exageración. Porque si este fuera el caso, los bancos chinos seguirían prestando a los países de América Latina, y hay evidencia de que esto ya no es así. Eh, por eso te decía que el impulso y los intereses comerciales son muy importantes para la presencia de China en América Latina y en otras zonas en desarrollo. De hecho, casos como el de Venezuela, por ejemplo, ¿no? El país en el que probablemente más presencia tenga China y al que más créditos le ha otorgado. En los últimos años, cuando quedó claro que Venezuela no podía pagar estos préstamos, de hecho lo que hicieron los bancos chinos fue primero congelar para no darles más préstamos nuevos e intentar refinanciar lo más posible, porque después esos bancos tienen que ir a Beijing y justificar estos préstamos y tienen que mostrar beneficios económicos. Por lo tanto, dado este proceso de aprendizaje y estos ajustes que han hecho los actores chinos en el último tiempo, esta idea de otorgar préstamos impagables a propósito, me parece que no tiene asidero en la realidad. Hablamos de estas experiencias quizás negativas que tú nombraste, ¿no? Después de estas experiencias, incluyendo, por ejemplo, falta de repago o conflictos con comunidades, por ejemplo, locales. Los bancos y empresas chinos son más ahora selectivos con los proyectos que aceptan. ¿China se está preocupando más por la reputación internacional? Sin dudas. También por la naturaleza de la economía de China y sus intereses en América Latina, tienen fuerte participación, como decías, en sectores como minería, energía, infraestructura, que suelen ser sensibles en términos de su impacto medioambiental, de su impacto sobre las comunidades que viven en esas zonas. Y noto una preocupación creciente de China, como cualquier potencia emergente con aspiraciones de ser potencia global, se preocupa por su reputación en estos países y por tener no solamente presencia económica y contactos con los gobiernos y buenas relaciones políticas, sino en definitiva también se trata de poder blando y de tener una buena imagen en las sociedades de estos países, porque esto también hace a la influencia en relaciones internacionales. Así que sí, me parece que hay cada vez más preocupación en ajustarse y adaptarse a las demandas de los países latinoamericanos, siempre dentro de una política cuya prioridad, por supuesto, son los intereses de la propia China.
Me pregunto si si eso es un socio agradable, ¿no? Porque en un contexto de creciente tensión con Pekín, Washington mira con preocupación la presencia china en América Latina. Tras la Cumbre de las Américas, quizás se verá algún cambio. Esto ha sido tema, ¿no? Estados Unidos ha dejado muy de lado a América Latina en cuanto a inversiones. China ha ocupado un gran lugar. ¿Cómo vos ves eso? Sí, definitivamente. El ascenso de China, la mayor participación económica de China en la región, refleja de alguna manera o acentúa el relativo declive de los Estados Unidos en América Latina. Como bien decías al principio, China es el socio comercial número 1 o 2 de casi todos los países de la región, y los Estados Unidos, a pesar de que ha sido desde hace algunos años muy claro en su oposición, digamos, o en su intento de resistencia a que China siga expandiendo su presencia en América Latina, lo cierto es que los Estados Unidos hasta ahora no han presentado una alternativa convincente o se han mostrado con la capacidad o la voluntad de competir efectivamente con China en estos ámbitos. Si bien el financiamiento de bancos chinos se ha limitado en el último tiempo en América Latina, sigue siendo muy superior al que puede ofrecer Estados Unidos. El hecho de que las empresas y los bancos chinos tengan apoyo gubernamental significa que pueden ofrecer préstamos mucho más atractivos, con plazos más largos, con tasas de interés a veces más generosas, y esto los Estados Unidos no puede hacerlo dado las características de su propio sistema económico, ¿no? Y Eh, entonces hay una discrepancia entre la retórica de los Estados Unidos y lo que efectivamente Estados Unidos pone sobre la mesa para intentar balancear a China en América Latina. Brevemente, ¿y la Unión Europea dónde queda en este juego geopolítico? Es una buena pregunta que habría que preguntarle a los europeos. Hasta el momento yo creo que la Unión Europea no es un actor decisivo en América Latina. Sí hay relación de los países europeos individualmente, España, Portugal, Alemania, Francia en alguna medida, pero también tiene dificultades la Unión Europea para proyectar su influencia más allá de sus fronteras, y esto lo sabemos. Por ejemplo, en 2019 se firmó un principio de acuerdo comercial entre el bloque Mercosur y la Unión Europea, y ese acuerdo ha quedado totalmente paralizado, no solamente por resistencias en Argentina o en el Mercosur, sino sobre todo, te diría, por resistencias al interior de Europa, por ejemplo, de Francia e Irlanda, que no quieren abrir su sector agrícola a la competencia del Mercosur. Entonces, creo que la Unión Europea tiene un desafío muy grande por delante, que es definir si va a ser un actor geopolítico a nivel global, y en ese caso va a implicar ciertos sacrificios o ciertos ajustes al interior de la propia Europa. Bruno, muchísimas gracias por este tiempo y por este análisis sobre Latinoamérica, China, Estados Unidos y la influencia también de Europa en nuestro continente. Muchísimas gracias, un saludo a Londres. Un placer, gracias a ustedes. Gracias.